Imagina un asesino en serie que se dedica a realizarle atrocidades a sus víctimas, no solo torturándolas en vida, sino dejando espeluznantes pinturas sobre ellas que nos ayudan a hacernos una idea del calvario que sufrieron durante su muerte. De esto trata esta serie de horror analógico que podemos encontrar en el canal de Urban Spook, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo para que tú mismo vayas a echarle un vistazo. La serie aún no está terminada, pero de momento contamos con un total de 6 metrajes y podéis dar por hecho que traeré nuevo vídeo cuando el creador añada nuevo contenido, pues esta serie es de lo más grotesco y perturbador que me he encontrado en la plataforma. En este vídeo analizaré cada una de las cintas y posteriormente estableceré mi propia teoría sobre lo que está pasando, pero te advierto, el contenido que voy a mostrar puede resultar perturbador para algunas personas, por lo que recomiendo que lo hagas bajo tu propia responsabilidad. En esta primera cinta se nos cuenta cómo hace 6 meses la policía encontró 3 pinturas en un almacén abandonado. Los títulos de las pinturas coincidían con asesinatos recientes. La primera víctima se llamaba Carla Gray. Le habían dado 36 puñaladas en la cara y sus dientes habían sido arrancados. Su pintura se titulaba Los dientes de Carla. Esta es la pintura. La segunda víctima era Jackie Graham. La encontraron ahogada y le habían dado 27 puñaladas en el perineo. Aún estaba viva mientras la apuñalaban. Su pintura se titulaba Jackie flotante. Esta es la pintura. La última víctima era James Miller. Le habían arrancado la cara y abierto las muñecas. La autopsia reveló que James había estado vivo varios días sin cara. Su pintura fue titulada como La cara secreta de James. Esta es la pintura. 2 meses después se encontraron más pinturas, pero sus títulos no parecían estar relacionados con ningún caso reciente. Estas fueron las pinturas encontradas. Después de hacer público el caso y compartir las pinturas con la esperanza de salvar a cualquier persona que pueda ser representada, la policía recibió 3 fotos por correo, todas ellas también con títulos. Las fotos parecen representar a las víctimas James Miller, Jackie Graham y a Jimmy. Una última pintura titulada Autorretrato fue encontrada 2 días después. Esta era la pintura. En esta segunda cinta se nos habla de la desaparición del oficial de policía Bill Collins junto a la de su mujer y sus 2 hijas. Previamente, Bill había encontrado en su casa la pintura titulada Autorretrato, sin tener idea de cómo había llegado hasta ahí. Mientras investigaban su casa, la policía encontró el cuerpo sin vida colgado del ático de una de sus hijas. Tan solo tenía 2 meses de vida. El coche de la familia Collins fue encontrado 2 días después al lado del océano. Dentro del coche, los agentes encontraron otra pintura titulada Ángel del cuello largo. Ángel era el nombre del bebé encontrado en el ático.
El rastro les llevó hasta un viejo faro situado a unas pocas millas del coche. Dicho faro no había sido usado en años. En la puerta del faro encontraron un rostro abstracto dibujado de color rojo. Dentro hallaron el cuerpo carbonizado del adolescente Daniel Williams, el mismo que vimos representado en una de las pinturas del primer capítulo. Cuando atravesaron los túneles situados bajo el faro, encontraron otros dos cuerpos, correspondientes a Jennifer White y su hija Lisa, quienes llevaban desaparecida 7 meses y cuyas pinturas también vimos en el primer capítulo. Pero lo peor que encontraron fue un barril que emitía un pútrido hedor. El barril estaba lleno de restos de carne y huesos, cuyo análisis concluyó que pertenecían a la familia Collins. En dicho análisis también se encontraron grandes cantidades de anfetamina, un potente estimulante del sistema nervioso central que quizás fue administrado a las víctimas. Fotos de la familia Collins momentos antes de su muerte fueron encontrados alrededor del barril. En dichas fotos vemos cómo todos ellos presentan las pupilas dilatadas, así como una expresión frenética y de éxtasis en sus rostros. Esto puede ser un efecto secundario al haber consumido anfetamina. Sin embargo, se encontró una cuarta foto de un rostro desconocido, la cual guarda semejanza con la pintura titulada Autorretrato, por lo que podemos confirmar que este es el rostro del asesino. En esta cinta se nos relata el caso de la desaparición de los gemelos Corey y Margaret Beck, de 11 años de edad, quienes llevaban desaparecidos 10 días. 5 días después, sus cuerpos fueron encontrados en el interior de una fábrica de papel abandonada. Sin embargo, lo único que se encontró de ellos fue la parte superior del cuerpo de Margaret y la inferior de Corey, las cuales habían sido cosidas en una sola, no habiendo rastro del resto de los cuerpos. La niña presentaba la mandíbula y el cuello roto, y dentro de su garganta encontraron un ladrillo de arcilla con la palabra carne escrita en él, mientras que los genitales del niño habían sido arrancados de manera violenta. Una semana antes de su desaparición, 2 amigos de Corey le habían retado para que pasara 1 hora en una cabaña remota cerca del lago Tiger. El chico aceptó y entró solo en la cabaña con su cámara digital. 4 minutos después de haber entrado, Corey salió gritando diciendo que había visto una cara. Según sus amigos, el brazo izquierdo de Corey estaba muy magullado. Al investigar la cabaña, los agentes encontraron un armario oculto dentro de las paredes. En su interior estaba la cámara digital de Corey. Estas fueron las fotos que había en la cámara. De nuevo vemos el rostro del asesino. En esta cinta se nos habla del investigador privado Sean Kane, quien estaba ayudando a la policía a localizar a las víctimas relacionadas con las pinturas. El último cuerpo que encontró antes de su desaparición fue el de Tom Harris. El asesino había trepado por una tubería hasta la 3ª planta, entrando por la ventana del dormitorio de Tom. En el salón encontraron un montón de cera endurecida. Dentro estaba el cuerpo de Tom. Sus brazos y párpados habían sido cortados.
encontraron un tercer brazo dentro del montón de cera, pero no saben a quién pertenece. Si nos fijamos bien, es un brazo izquierdo, por lo que sospecho que este es el brazo de Cory, cuyo torso nunca fue encontrado. Además, en la anterior cinta se cita que cuando Cory entró en la cabaña, su brazo izquierdo fue lastimado, y no creo que se mencione ese detalle de forma no intencionada. Una semana después de esto, el investigador Sean desapareció de su casa. Los vecinos alertaron a la policía de que su perra había estado ladrando durante 9 horas seguidas. Cuando fueron a investigar, se encontraron con una aterradora escena. A la perra le habían partido las piernas, pero seguía viva a pesar del sufrimiento y la deshidratación. También encontraron un rastro de sangre que iba desde el dormitorio a la cocina. Al parecer, Sean había escrito el número 2 en la pared con su propia sangre. Esta fue la única pista que encontraron. En el dormitorio del investigador encontraron una nueva pintura muy parecida a Sean titulada El hombre en las tuberías. El tipo había entrado a la casa a través del sótano, pero por suerte Sean instaló una cámara de vigilancia unos días atrás. Antes de que la cámara fuera destruida, tomó la siguiente foto. En esta cinta se nos cuenta el caso de Tina Rosenberg, quien fue dada por desaparecida junto a su novio y su hermana pequeña. Su novio, Jack Stryker, decidió irse de viaje con ella por su 20 aniversario. Flora, la hermana de Tina, también iba con ellos. El coche de Jack fue encontrado en un bosque. Había señales de lucha dentro del mismo y también una pintura. Mientras inspeccionaban el coche, oyeron gritos que procedían del interior del bosque. Al seguirlos, encontraron a Tina colgada de un árbol. Le habían cortado los brazos y los pies, pero seguía viva y consciente. También encontraron el cuerpo de Flora, a la que le habían aplastado la cabeza con un martillo. Tina le dijo a la policía que el asesino debía de seguir en la zona, pero no pudieron encontrarle. Al regresar al coche encontraron una nueva pintura, la cual acababan de dejar ahí. La pintura se titulaba El largo Jack. Jack aún no ha sido encontrado. Según el testimonio de Tina, cuando se despertó dentro del coche, Jack no estaba, pero pudo oír cómo alguien se aproximaba. Lo siguiente que recuerda es estar colgada del árbol y cómo le inyectaron algo, probablemente anfetamina, como a la familia Collins. Ella podía oír los gritos de su hermana Flora y a alguien susurrándole. Es entonces cuando vio su cara. La policía hizo un retrato robot del asesino según la descripción dada por Tina, y este fue el resultado. En esta última cinta se nos narra la desaparición del ex oficial Ian Ford y su esposa May. Cuando la policía fue a investigar a su granja, notaron un terrible hedor emanando del granero. Dentro encontraron el cuerpo de May Ford. Había sido esposada a un poste, pero sus manos fueron cortadas. Y a pesar del horrible estado en el que se encontraba su cuerpo,
pudieron confirmar que murió de una hemorragia interna. En el mismo establo encontraron el cadáver de un caballo que había muerto por una insuficiencia cardíaca causada por una sobredosis de sildenafil. También encontraron un colchón ensangrentado. No hace falta ser un Sherlock Holmes para deducir qué le pasó a May y la causa de su hemorragia interna. Aunque tampoco voy a explicarlo porque YouTube me censuraría el vídeo. Los agentes encontraron la cabeza decapitada de Fiona, la nieta de los Ford, envuelta en una manta, aunque el peor olor provenía de la segunda planta del granero. Aquí encontraron caras clavadas en la pared, algunas de las cuales pertenecían a víctimas anteriores, así como cabezas de cerdos. En mitad del establo había un enorme cerdo, al cual le habían rajado el abdomen para luego coserlo y cerrarlo de nuevo. Dentro encontraron el cuerpo de Ian Ford. Los ojos del cerdo habían sido reemplazados por los de su nieta Fiona. Dentro del trastero encontraron los restos de Fiona, así como algunas pinturas muy perturbadoras. Dichas pinturas representaban a Ian, Fiona y May, así como otra cantidad alarmante de víctimas. Estas son las pinturas y sus títulos. Los agentes encontraron una cinta muy dañada en las afueras del granero. Aún así, lograron recuperar algo del metraje. Esto es lo que había en la cinta. La policía está lidiando con una serie de brutales asesinatos cometidos por alguien a quien aparentemente no le importa mostrar su rostro, ya que podemos ver cómo él mismo envía un autorretrato a la policía. Además de que podemos ver su rostro en las fotos de la familia Collin, así como en la cámara de Corey, y estas coinciden con la descripción que Tina le ofrece a la policía. Por lo tanto, tenemos a un asesino de pelo largo y negro, con mirada desquiciada y ojos saltones, que anda matando gente de las peores maneras que podemos llegar a imaginar, para luego retratarlas en perturbadoras pinturas a las cuales añade macabros títulos. Se podría decir que este asesino se considera un artista, cuya fuente de inspiración es la matanza de personas. Además de que no tiene ningún tipo de criterio a la hora de elegir a sus víctimas, pues encontramos tanto adultos como adolescentes y niños, además de agentes de policía, pero no sabemos realmente el motivo por el cual las elige. Pero hay un capítulo que destaca sobre los demás, y este es el capítulo 4, donde vemos que el asesino rompe su patrón por primera vez, pues el título de la pintura que realiza Deschamps no incluye el nombre de su víctima como vemos en el resto de pinturas. Además, el dibujo representa a un Sean muy parecido al que podemos ver cuando estaba vivo, a diferencia de las demás pinturas que suelen representar a sus víctimas de maneras horrendas con sus aspectos después de muertos. Otro detalle importante es que en este episodio se nos muestra una foto del supuesto asesino,
pero si observamos la foto, esta persona no se parece en nada al asesino que se nos ha estado mostrando a lo largo de la serie, pues no presenta el pelo largo y su cara es diferente, además de que parece que lleve puesta una máscara hecha con piel humana, similar a la que lleva el slasher Leatherface, pues en el interior de su boca podemos ver otra fila de dientes. Otro dato importante es que el asesino parece estar cubriéndose la cara, como si no quisiera que su identidad quedara al descubierto, incluso rompe la cámara, pero como ya he comentado, al asesino nunca le ha importado mostrar su cara. Entonces, ¿qué está pasando? Mi teoría es que hay dos asesinos, uno de ellos es el original y el otro podría ser su pupilo o un imitador. Esto podría quedar confirmado por ese número 2 que Sean escribió con sangre, pues el vídeo dice que esta es la única pista que la policía obtuvo, la pista que Sean dejó. Son dos asesinos. La identidad de este segundo asesino es todo un misterio. Hay quienes creen que se trata de Jack, el novio de Tina, pues recordemos que él aún no ha sido encontrado y que cuando Tina despertó dentro del coche, Jack ya no estaba. Pero sinceramente yo lo descartaría, ya que encontramos una pintura de Jack y como sabemos todas las personas retratadas han sido previamente asesinadas, por lo que yo lo daría por muerto. Aunque también existe la posibilidad de que la pintura solo sea un farol para que la policía lo dé por muerto. Esto también podemos atribuirlo a Tina, quien fue la única superviviente con vida del asesino original. Pero en el último capítulo se nos muestra una pintura de ella, lo que nos indica que probablemente ya la haya matado, pues teniendo en cuenta que el asesino se las apaña para acabar con policías y agentes de la ley, no le resultaría muy difícil acabar con la vida de una testigo protegida. Por ahora no podemos afirmar quién es el segundo asesino, pero parece ser el autor de los asesinatos cometidos por la familia Ford en la granja, además de las otras víctimas que aparecen en los retratos, pues en la grabación dañada claramente es la misma persona fotografiada en casa del investigador, quien parece haberse hecho una máscara con las pieles de sus víctimas, pues debajo de ella podemos ver sus dientes. Si te gustaría ver más horror analógico de este estilo en el canal, déjamelo escrito en la caja de comentarios, así como vuestras sugerencias para próximos vídeos. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de la serie de Urban Spook. Si te ha gustado el vídeo significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.